Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 16. Aristóteles. Metá, ta, física. En el capítulo anterior hablamos sobre la vida de Aristóteles. En el presente capítulo empezaremos a explicar su pensamiento, lo cual es un problema, porque Aristóteles pensó mucho y sobre muchos temas a lo largo de su vida, así que es difícil decidir por dónde empezar. Como fue discípulo de Platón, tal vez lo mejor sería comenzar por las críticas que Aristóteles formula contra su maestro, que son mayormente de tipo metafísico. En el capítulo anterior ya esbozamos una de estas críticas, conocida como el argumento del tercer hombre. Aristóteles afirma que, al concebir el mundo de las ideas como separado del mundo físico, lo que hace Platón es duplicar innecesariamente la realidad. Si Platón afirmaba la existencia de dos mundos, Aristóteles vuelve a unirlos en uno solo. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, dicen que dijo Aristóteles. Y la verdad, para él, era que solo existe un mundo, el que tenemos ante las narices. Eso sí, aunque solo hay un mundo, es un mundo compuesto, concretamente por dos componentes, a saber, la materia y la forma. La materia es aquello de lo que algo está hecho, como la madera, el plástico o el adamiantum. La forma es aquello que hace que una cosa sea lo que es. En otras palabras, la forma es para Aristóteles lo que la idea era para Platón. Pero repetimos, estos dos componentes, materia y forma, no están separados, como si lo estaban los dos mundos platónicos. De hecho, están tan unidos que no pueden existir el uno sin el otro. Es imposible hallar una materia sin forma o una forma sin materia. Esta teoría de Aristóteles se conoce con el nombre de hilemorfismo, del griego hile, que significa materia, y morfos, que significa forma. Vale, pues entonces el mundo es un compuesto de materia y forma. Todo lo que existe, todo lo que es, está compuesto de materia y forma. Pero Aristóteles también se pregunta no por la composición del ser, sino por la naturaleza del mismo, o dicho de otro modo, se pregunta por el ser en tanto que es. Desde Parménides sabemos que la pregunta por el ser es muy compleja, y su definición tan escurridiza como problemática. Las diversas ciencias se ocupan de las propiedades del ser en las distintas parcelas en las que se manifiesta. Por ejemplo, la biología se ocupa del ser en tanto que ser vivo, y cada una de las diversas ramas de la ciencia se ocupa del ser tal y como se muestra en su propio campo de estudio. Pero no hay ninguna ciencia que se ocupe del ser a secas, o sea, del ser en sí mismo. Y para el ser en sí mismo, Aristóteles acuña uno de los conceptos fundamentales de la metafísica, el concepto de sustancia. ¿Pero qué es la sustancia? Pues la mejor manera de entender esta cuestión es poniendo algún ejemplo. Imaginemos una manzana. De la manzana podemos decir muchas cosas, como que es roja, o que es lisa, o que es esférica. Pero todo cuanto podemos decir de la manzana son predicados de la misma, o sea, cosas que se predican de ella. Sin embargo, a nosotros no nos interesan las cosas que se predican de la manzana, sino la manzana misma. Se supone que bajo el color rojo, bajo la textura lisa y bajo la forma esférica, existe algo que es el sujeto de todos estos predicados, un ser al que llamamos manzana. A los predicados de las cosas, Aristóteles los llama accidentes. Los accidentes pueden cambiar. La manzana puede ponerse pocha y cambiar de color, de textura y de forma, pero sigue siendo una manzana. Lo curioso del caso es que nosotros solo podemos percibir los accidentes, es decir, los predicados de la manzana, pero nunca podemos percibir su sustancia, al menos con los sentidos. Y eso no es todo, porque si lo pensamos,
Los accidentes no pueden existir por sí mismos. No existe la rojez, así, a palo seco. Existen las cosas rojas. Tampoco existen la lisura ni la esfericidad. Solo existen cosas lisas y cosas esféricas. Los accidentes necesitan de la sustancia para existir, pero la sustancia no necesita de los accidentes. Puede existir por sí misma. Bueno, al menos eso es lo que pensaba Aristóteles, porque el concepto de sustancia ha dado muchas vueltas a lo largo de la historia de la filosofía y ha sido cuestionado muchas veces. Hay que decir que Aristóteles no utilizó la palabra sustancia, sino la palabra ousia, que significaba algo así como patrimonio, hacienda o valor en un sentido económico. Otra palabra griega utilizada para definir este concepto es hipokeimenon, que significa lo que está debajo o lo que subyace. Y la palabra sustancia que nosotros usamos proviene del latín substare, que tiene el mismo significado. Así que la sustancia es aquello que existe por sí mismo, aunque no podamos verlo, y los accidentes son aquello que necesita de la sustancia para existir, aunque los veamos por todas partes. Y como si la cosa no fuese ya lo suficientemente complicada, Aristóteles distingue entre sustancias primeras y sustancias segundas. La sustancia primera es el sujeto concreto del que se predican cosas, como esta manzana, este hipopótamo o esta botella de tequila. La sustancia segunda es la que tiene que ver con lo universal, como el hecho de ser manzana, hipopótamo o botella de tequila. Este fruto individual y tangible es una sustancia primera, y el universal manzana es su sustancia segunda. Está claro que la sustancia segunda depende de la primera y se predica de ella, pues no existiría el universal manzana si no existiesen las manzanas particulares. Pero al mismo tiempo, el universal manzana es lo que hace que las manzanas sean lo que son, y por ello Aristóteles lo distingue de los accidentes como la rojez, la lisura o la esfericidad, que no determinan lo que una cosa es o deja de ser. Pero una vez definido el ser, Aristóteles ha de enfrentarse con el viejo problema del cambio que ya planteó Parménides. Porque, aun admitiendo que la sustancia existe por sí misma, lo cierto es que no hay nada en el mundo que dure eternamente. O sea, que si nos comemos la dichosa manzana, dejará de ser una manzana y se convertirá en otra cosa. Y Aristóteles resuelve este problema con su teoría del acto y la potencia. Resulta que se puede ser de dos maneras, en acto y en potencia. El ser en acto es la sustancia tal y como se nos presenta en un momento determinado. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor existen en acto. El ser en potencia es el conjunto de capacidades o posibilidades que tiene una sustancia de convertirse en otra cosa. Por ejemplo, esta sustancia es, ahora, una semilla en acto, pero también un árbol en potencia, ya que si la planto y la riego, puede llegar a convertirse en un árbol. Y el árbol es un montón de cenizas en potencia, puesto que puedo cortarlo para alimentar una hoguera. Para Aristóteles, el ser en potencia no es una mera posibilidad, sino una forma real del ser. El árbol ya existe de algún modo en la semilla, y por eso la semilla puede transformarse en árbol, pero no en piedra o en nube. En realidad, el cambio no implica un tránsito del no ser al ser, como afirmaba Parménides, sino el tránsito de una manera de ser a otra. Todo cambio es la actualización de una potencia, y no hay nada que surja de la nada, porque las potencias ya existen en el acto. Hasta aquí hemos resumido muy mucho la metafísica de Aristóteles, aunque seguiremos hablando de ella en capítulos posteriores. Pero no podemos terminar el presente capítulo sin explicar de dónde viene precisamente la palabra metafísica. Literalmente, metafísica significa más allá de la física, y la verdad es que la etimología no podría definir mejor el campo de estudio de esta veterana rama de la filosofía, porque en efecto, la metafísica se ocupa de estudiar aquello que está más allá de la physis, es decir,
más allá de lo que captamos con los sentidos. Pero por muchas connotaciones esotéricas que tenga el término, lo cierto es que su origen fue mucho más prosaico. Resulta que Aristóteles legó sus escritos a un discípulo suyo llamado Teofrasto, y además le nombró como sucesor en el Liceo. Ya muerto Aristóteles, Teofrasto se hallaba clasificando y poniendo en orden los escritos del maestro, y no sabiendo dónde colocar aquellos que trataban sobre estas cuestiones del cambio y la sustancia, los puso detrás de los escritos dedicados al estudio de la naturaleza, o sea, detrás de la física. Y los bautizó como metafísica, esto es, más allá o detrás de la física, simplemente porque se le ocurrió ponerlos allí. Así que llamamos metafísica a la metafísica no por lo que estudia, sino por el orden que ocupa en la obra aristotélica según el criterio de Teofrasto. Como ya hemos dicho, seguiremos profundizando en el pensamiento de este gran filósofo de la antigüedad, pero eso ocurrirá en los próximos capítulos de nuestra Historia de la filosofía, contada de cualquier manera.